Vamos a abrir a Efesios 1, por favor. Poco luego vamos a dar un repaso de Hechos 19. Si quieren encontrar este pasaje, poco luego vamos a leer poquitito allá. Mi plan es comenzar una serie de mensajes de Efesios. Juan Calvino en predicar de Efesios tuvo 48 predicaciones. El famoso puritano Guillermo Gornal tuvo, creo que fue más que 150 lecciones solo de Efesios 6, solo de los versículos 10 a 17. La última vez de predicar de Efesios fue 75 predicaciones y prometo que va a ser un poco menos esta vez. Pero es gran privilegio predicar de este libro y hay mucho aquí para nosotros. Vamos a leer 1 a 14. Dice nuestro Dios a nosotros: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. A mí me encanta leer esto así porque entre 3 y 14 hay una sola oración y no tenemos ni un punto en el original, porque el verbo principal encontramos en 3, bendijo, y todo lo demás está bajo la idea de la bendición que Dios hizo para nosotros. Amén y amén. ¿Qué dirías a tus amigos cuando viven en medio de un lugar de mucho vicio, donde todos tienen tentación y nada de apoyo, y siempre todos quieren burlarse de sus convicciones y fe? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías cuando alrededor hay solamente idolatría y todos rendidos a dioses falsos? Debes saber, porque es la circunstancia nuestra aquí en Puerto Vallarta. Y sabemos que dijo Pablo a tales personas, porque él escribió a los de Éfeso
con esa idea y sabemos lo que fue su circunstancia. Nada bueno, nada fácil, siempre alrededor de los que adoraban ídolos, siempre con tentaciones de rendir homenaje al César y a los dioses de los griegos y romanos. Qué tentación, qué dificultad. Y aquí en Éfeso tenemos la palabra que Dios escribió por medio de la pluma de Pablo para animar los suyos en Éfeso. Y nosotros debemos empezar en versículo 1 con la primera palabra. Dice Pablo, escrito por Pablo es esa carta. Y nosotros sabemos algo de Pablo y entender algo de su trasfondo nos ayuda a querer estudiar bien lo que dice. Sabemos que fue fariseo, pero no nació en ciudad de Jerusalén y no vivía entre los judíos. Mayormente en su juventud sabemos que vivía en ciudad de griegos, lejos de los judíos. Y luego en ser joven nosotros sabemos que él fue contra Jesús, contra cristianos y culpable de matar gente en el nombre del judaísmo. Pueden abrir sus Biblias a Hechos capítulo 8. Y aquí en los primeros 3 versículos podemos decir que algo pasó. Voy a leer 1 a 3 de 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y les entregaba a la cárcel. Eso es Pablo el que escribió esa carta y rápidamente capítulo 9 del mismo. Y tenemos aquí otra palabra de Pablo antes de ser cristiano, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Eso es nuestro autor. Y nosotros debemos entender que cuando pensamos en Pablo, pensamos en el milagro de conversión. Pensamos en el milagro de alguien que tiene un camino y por la soberanía de Dios toma otro camino. Y su confesión es justo después. Y fue una conversión fuerte. Y nosotros podemos decir que fue por su libre albedrío, pedido amablemente no seguir en contra de Jesucristo y se rindió orando que entrara Cristo en su corazón. No fue así. No vamos a tomar un momento ahora, pero pueden leer en el mismo capítulo 9 de Hechos lo que pasó. Y es para nosotros la mera explicación que cómo es conversión, cómo es que recibimos fe, cómo es que somos arrepentidos. Son estas acciones nuestras, son cosas que nosotros podemos producir, o fomentar de nuestro mero esfuerzo. No, nada. Y nosotros debemos guardar mientras leemos luego, no ahora, Hechos 9, que explica la soberanía de Dios en la salvación. Tú tienes otra explicación, tu explicación no está de acuerdo con el Espíritu de Dios. La explicación aquí está de acuerdo con el Espíritu de Dios y dice algo de Pablo, de la gracia de Dios. Y ahora debemos preguntar si fue escrito por Pablo, ¿qué es su calificación? Más allá de su conversión,
¿Por qué decimos que Él tiene poder, derecho y habilidad? Darnos esta carta. Su calificación y su propósito en escribir tenemos aquí en resumen en capítulo 3 de Efesios. Quiero leer algo de esto con ustedes. Efesios 3 y los versículos 1 a 13, Él explica exactamente lo que Él quiere hacer. Versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él puede identificarse como prisionero de Jesucristo. Es su placer decir esto. Luego deben ver la primera parte de versículo 3. Por revelación me fue declarado el misterio. Misterio en contexto es el Evangelio. Y también las buenas noticias que no solamente los judíos, por descendencia de Abraham, sino también los gentiles, todos los pueblos, todas las tribus, todas las naciones son herederos de la salvación en Cristo Jesús. Pueden ver parte de 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Tenemos algo que Él sabe que otros no entendían, pero ahora es algo que debemos guardar, que 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando alguien quiere hacer gran separación entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, mostramos Efesios 3, 6 y mantenemos fuertemente que nosotros somos parte de la única iglesia que Cristo tiene, que comenzó hace muchos siglos antes de su venida y seguirá hasta el fin del mundo. Y deben ver versículo 11 y 12 aquí. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Claro, queridos amigos, cuando pensamos en los de Éfeso viviendo bajo la dificultad de un pueblo rendido a la adoración de una diosa falsa, cuando pensamos que fue peligroso para cristianos ser abiertos, pensamos en la dificultad de no desarrollar negocio ni vida. ¿Cómo? Tenemos esta palabra que Pablo escribió para causar a ellos estar firmes en lo que es el Evangelio en Cristo Jesús. En resumen, Dios salva gente por lo que nombramos Evangelio, buenas noticias, que es el poder de Dios salvar. Y su poder tiene que ver con los que eran parte de la herencia de Israel y luego los que no eran parte de la herencia de Israel. Pero es correcto decir que hoy en Cristo hay un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y Pablo escribió con esta idea. Y ahora cuando regresamos al capítulo 1 y versículo 1, podemos decir algo más de su calificación, darnos esta carta. Dice que es apóstol, testigo ocular de la resurrección fue él, designado por Cristo Jesús mismo. Hechos 9 habla de lo que Cristo quería dar y hacer con Pablo. Y luego parte de Pablo siendo convertido y por unos días no poder ver y de repente poder ver. Tuvo que escuchar
La palabra que Jesús dio al que le bautizó, esa palabra fue fuerte para Pablo. Puedo imaginar que Cristo dijo que iba a mostrarle qué cosas sufriría para el Evangelio. Otra vez, cuando decimos esto, podemos relacionar esto con los apóstoles, ¿verdad? Pero debemos relacionar esto también con ser creyente. Es nuestro privilegio, dice Pablo en Filipenses 1:29, no solo creer en Él, sino también sufrir para Él. Es buen privilegio. Y cuando Pablo dice aquí, versículo 1, de ser apóstol, testigo ocular de la resurrección, él está diciendo que tiene autoridad, tiene espíritu, tiene inspiración, tiene sabiduría y conocimiento más allá de nosotros. Y no por sí mismo, sino por llamamiento o vocación que Dios da. Y así puede escribir a nosotros. Entonces, debemos guardar esto. No recibimos Efesios porque es una linda carta que explica unas cosas a nosotros. Eso es verdad. Lo recibimos porque es palabra de Dios y que Dios muestra que tiene o lleva en sí autoridad porque fue de un apóstol. Para confirmar esto, él dice después, por la voluntad de Dios, por la voluntad o por medio de la voluntad de Dios. La idea siendo que, claro, él no podía escoger ni podía rechazar, no fue opción. Entonces estamos asegurados cuando explicamos así que lo que Pablo dio a nosotros no fue de acuerdo con su deseo, no fue de acuerdo con lo que él quería comunicar, no fue de acuerdo con meramente sus doctrinas muy importantes, fue lo que el Espíritu mostró y lo que Dios quería para esta iglesia y al final para todas las iglesias. Porque tenemos esta carta, aunque fue escrito primeramente a los de Éfeso, es para nosotros. Y así debemos recibir, si es la voluntad de Dios, dar dones y espíritu y poderes y palabras a Pablo. Y si el Espíritu toma de estas palabras y guarda las palabras por 2000 años y guarda para nosotros en traducción y explicaciones lo que significa, y nosotros podemos ver aquí en el libro que hay algo especial, hay algo de Dios, hay algo que Dios quiere comunicar y podemos decir, aquí hay sabiduría, conocimiento, esperanza, algo que tiene que ver con unas explicaciones que no hay en nuestra mente, sin el poder de Dios dándonos la carta. Un ejemplo sencillo de esto tenemos en versículo 3 de capítulo 1. Es la idea principal de los versículos 3 a 14. Y dice algo sencillo, ¿verdad? Es palabra de alabanza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero luego Él pone toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Significa. Y debemos contemplar que es por revelación que Él tiene estas palabras y es por el Espíritu que puede decir algo. Y para nosotros es fácil leer toda la verdad de versículo 3 y luego casi tropiezo. ¿Cómo? En los lugares celestiales en Cristo. Vamos a ver esto o 2 o 3 veces más luego, pero solo para causarles
pensar en esto, pueden ver capítulo 2 y versículo 6, donde está explicando salvación y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora tiene algo de sentido para nosotros. Y lo que quiero comunicar es cuando Él dice, por medio de la voluntad de Dios, cuando Él dice que así escribe para nosotros, lo que hay aquí tenemos que guardar, que no estamos recibiendo información que sirve para mejorar tu vida. Más allá que esta información explica a nosotros cosas eternas, cosas que muchos no entienden. ¿Quieres explicar que estás sentado en este momento con Cristo en los cielos? Nadie va a querer entender esto, a menos que es otro hermano o hermana en Cristo. Es nuestro autor, lleno de palabra, lleno del Espíritu, convertido por el poder de Dios. Y luego, Él fue el que fundó y pastoreó la iglesia allí en Éfeso. Y ahora queremos pasar a Hechos 19. Y sería excelente para ustedes leer Hechos 19 completamente cuando hay tiempo. Solo vamos a repasar rápidamente unas ideas que están aquí. En Hechos 19, 1 a 10, tenemos algo de la confirmación que Pablo ahí está para fundar la iglesia. Había ahí cantidad de gente esperando el Evangelio, pero lo que va pasando allí es paralelo de los eventos justo antes en capítulo 18 con Apolos. Sabían de Juan, sabían de su bautismo, pero no sabían del bautismo cristiano. Aquí confirmamos que el bautismo cristiano no es el bautismo de Juan el Bautista, es otro. Y versículo 10 aquí, 2 años pasó allí, bien famoso, notorio a todos, y regañó de todos los que no quisieron recibir. O luego, versículos 11 a 14, habla de los poderes, milagros, sanaciones y demonios que fueron echados por el poder de Pablo allí. Y pasamos a 18 a 20. Hasta los que practicaron la magia y brujería eran arrepentidos, convertidos. Y fue para ellos algo de ganancia perder lo que costó 50,000 piezas de plata. Algo costoso. Y claro, cuando el poder de Dios está presente, ahí esperamos al diablo llegando a causar alboroto. Los versículos hasta el fin del capítulo habla de un alboroto que fue causado por los plateros y los ricos que recibieron su ganancia por hacer obsequios o quizás ídolos en un sentido, cosas para causar la gente tener esperanza en una diosa falsa. Y capítulo 20, versículo 1. Después de todo esto salió. No hay tiempo, pero debemos entender que en la segunda mitad de capítulo 20, no sabemos cuánto tiempo pasó entre 19 y 20 y su regreso, el fin de capítulo 20. Solo sabemos que él hablaba de estar con ellos al final de cuentas 3 años y que ellos jamás iban a ver su cara. Y claro, nosotros podemos decir que estaban pegados con Él, como Él que llevó el Evangelio a ellos. Y eso
me parece bien decir si entendemos algo de la iglesia, si entendemos algo de la obra de Pablo por el Espíritu, establecer la iglesia, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y en esto regresamos a Efesios capítulo 1. Y vamos exactamente donde Pablo dice en versículo 1. Él escribió a los santos, a los fieles en Cristo Jesús. Y él quiso darles un saludo, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros vamos exactamente allí. Queremos confirmar los santos, queremos establecer los fieles, queremos animar los que hoy no se ven como santos y fieles y causarles querer ser santos y fieles. Claro, hacemos esto por medio de mucha doctrina. Doctrina es meramente una palabra antigua que quiere decir enseñanza. Cuando estamos encontrando con la palabra doctrina, podemos reemplazar la palabra con enseñanza para entender que no quiere decir algo misterioso, quiere decir una lección, algo que tenemos que entender y conocer. Pero lo que es interesante de Efesios, hay mucha doctrina, pero apenas estamos en la doctrina y nos lleva a mucha aplicación. Apenas estamos aprendiendo lo que Dios hace y de repente sacamos de esa enseñanza cómo vivir en Cristo Jesús. Es decir, siempre el filósofo dice que ideas tienen piernas y nosotros confirmamos creer correctamente, entender la verdad de Dios, estar firme en lo que Dios dice y vamos a tener las piernas, estar firmes y no ser conmovidos con malas enseñanzas o malas personas. También nos lleva a una idea similar. Hay mucha doctrina y hay mucha práctica. Nosotros comúnmente decimos que capítulos 1, 2 y 3 son capítulos llenos de mucha doctrina. Y luego 4, 5 y 6 son capítulos llenos de mucha práctica. Pero vamos a ver que cuando estamos leyendo de la práctica, eso nos lleva a mucha doctrina. Y entender cómo caminar con Cristo Jesús y entender la vida en Cristo Jesús es entender cómo es nuestra salvación en Cristo Jesús. Oh, eso espero mostrar vez tras vez en estudiar el libro de Efesios. Vamos contra las ideas del mundo. Hoy en día nosotros sabemos que no estamos de acuerdo con la filosofía, la psicología, consejería, sociología, los sistemas políticos, partidos y gobiernos. Estamos en contra a todos ellos, estamos en contra a mucha religión y nosotros podemos estudiar cualquier religión que no tiene que ver con la Biblia y su respuesta siempre es salvarse a sí mismo por esfuerzo. Y luego podemos estudiar cualquier religión que se dice parte de la cristiandad, pero su respuesta siempre es nuestro esfuerzo. Pero la cristiandad es la religión de la Biblia que siempre mantiene nada de nuestro esfuerzo, sino el poder de gracia y gracia sola. El libro de Efesios es repleto con esa doctrina de la salvación, pero a la vez nosotros vamos a encontrar a la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo divino y hombre. La enseñanza de hombre está aquí, pecado y su nuevo nacer y su nueva realidad en ser nacido de nuevo está aquí. En Efesios tenemos mucha enseñanza del Espíritu Santo.
Y por decir que hay enseñanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, podemos decir que Efesios está lleno de la doctrina de la Trinidad. Y luego hay mucho que el libro dice acerca de la iglesia, de la familia, de relaciones, de cómo vivir en el mundo, de batallas espirituales. Sobre todo esto, el Señor dice que Él es Señor y Él tiene las respuestas y Él tiene la enseñanza y Él explica a nosotros cómo no estar confundidos, cómo no estar conmovidos, cómo no estar débiles y sin esperanza en el mundo, sino fuertes y establecidos contra los huestes espirituales que quieren destruirnos. Es imposible, por lo tanto, leer y estudiar Efesios y luego no ser bien preparados vivir en la luz y verdad de Dios. Es por eso que el puritano Guillermo Gurnall podía escribir 2 tomos grandes, más que 150 lecciones acerca de cómo vivir la vida cristiana, solo pensando en los versículos de Efesios 6 y la guerra o batalla espiritual que tenemos. Estamos preparados a leer Efesios, vivir en Cristo. Estamos preparados a no caer. Estamos preparados a mantenernos firmes en estudiar Efesios y por eso tengo ganas de preparar y escribir y presentar lecciones, predicaciones de Efesios. Pero termino con una advertencia. En Apocalipsis 2 tenemos otra carta que Dios dio a los de Éfeso. Y entre Pablo escribiendo a lo mejor en las 50 y el libro de Apocalipsis había menos que una generación. Y de lo que sabemos es correcto decir que a lo mejor Apocalipsis fue escrito antes del año 70. En los pocos años entre Pablo estableciendo la iglesia, predicando, enseñando 3 años entre ellos, y Apocalipsis 2, menos que una generación, se pudo decir de ellos que perdieron su primer amor. Es una advertencia. ¿Es posible tener el mismo apóstol Pablo como pastor? ¿Es posible tener alguien que veía a Cristo resucitado y dentro de una generación llegar a ser casi muertos, casi sin luz, o con la amenaza de la voz de Jesús de quizás perder su lámpara en no ser arrepentidos? Y sabemos que la iglesia de Éfeso duró por algunos siglos y luego la ciudad hoy en día no está. Pero muchos años antes de la caída de la ciudad, si recuerdo bien la historia, no había iglesia. Sobrevivió algunas generaciones y la respuesta siempre es prestar atención, escuchar lo que dice Dios y en cada generación ver nosotros despiertos, revivificados, renovados en el poder de la enseñanza que Dios manda a su apóstol por su voluntad, hacernos establecerse como santos y fieles en Cristo Jesús. Amén.